Hace un par de meses, indagando en la Microsoft Store, me topé con Destiny. No Destiny 2, no. Hablo de Destiny 1. Ese juego innovador que prometía romper todos los moldes en el mundo del shooter, pero sobre todo en el competitivo del shooter. Recuerdo que en su momento todos decían que Destiny era una combinación entre Call of Duty y Halo, pero con poderes como en Overwatch. El hype estaba en su máximo esplendor, sobre todo porque el encargado de desarrollar dicho juego era ni más ni menos que Bungie. Hoy día todos pueden tener opiniones divididas con Bungie, sin embargo, situémonos en el 2010. Sale Red Dead Redemption, sale Fallout New Vegas, Heavy Rain y sale Halo Reach, el mejor Halo de todos. Después se anuncia que Bungie vendería la IP y posteriormente anuncia Destiny. ¿Y cómo no te vas a emocionar cuando posterior a ello te prometen sacar la octava maravilla del gaming? Tiempo después resultó que las mismas decisiones de Bungie cavarían poco a poco la tumba de Destiny. No tanto por estar manteniendo un juego malo, sino por crear el primer juego como servicio. La comunidad evidentemente se alertó y sobre todo se asustó por un modelo de negocio que era tan rudo, porque para ese entonces aún estábamos acostumbrados a tener los juegos completos. No hacía falta tener que estar comprando el contenido nuevo. Y es que, si bien los DLCs ya existían, no eran obligatorios para poder disfrutar de un videojuego en su totalidad. Eran eso, un complemento que aumentaba las horas de juego. Pero en fin, sin centrarnos más en ello, Bungie cavó su propia tumba y posteriormente tomó decisiones cuestionables. 3 años después, sacan Destiny 2 como la experiencia definitiva de un juego como servicio y, una vez más, dividiendo la comunidad con opiniones extremistas. Siguen pasando los años, ya los juegos como servicio se convierten en el pan de cada día. Ahora los pases de temporada son un estándar hasta en videojuegos que no lo necesitan. Y como secuela de una pandemia surgen nuevos jugadores. Lo digo de esa forma porque en realidad solo incrementó el número de usuarios que volvieron a ver la tendencia de ese momento, que serán los videojuegos. Y el mundo gamer termina convirtiéndose en un terreno hostil, donde las empresas ya no crean videojuegos por amor al arte, sino que ahora invierten millones para crear prácticamente una película interactiva. Y todo se va yendo poco a poco al carajo. Ahora, ¿fue culpa de Destiny? Pues no, no lo fue. Considero ya de manera personal que si no lo hubiese hecho Bungie, cualquier otra empresa lo habría hecho. Cualquier otra empresa habría tomado el modelo de negocio de los juegos como servicio y acabaría ocurriendo exactamente lo mismo que pasó. El único detalle aquí es que Bungie le tocó ser el pionero una vez más. Pero bueno, después de esta mini clase de historia, volvamos a mi reencuentro con Destiny 1. Lo vi con un descuento extremadamente alto y decidí comprarlo. Cabe mencionar que yo no pude jugar Destiny hasta el 2017, meses antes de hecho de la salida de Destiny 2. Por lo tanto, mi experiencia en Destiny tampoco fue tan larga que digamos. No fue larga, pero sí suficiente. Mis recuerdos jugando Destiny son muy gratos. Recuerdo explorar con el colibrí, lootear armas, pelear contra los cabales en Marte y hacer misiones sin entender lo que estaba pasando en la historia. Fue una muy buena experiencia, pero estamos hablando de hace 12 años. Damn. Más de una década después de haber jugado al primer Destiny. Fuck. Bueno, volviendo al tema. Compré el juego y lo jugué. Tal vez habré jugado 1 o 2 horas y me sorprendí mucho. Tal vez fue ese factor nostalgia, pero genuinamente disfruté jugar a Destiny. Como lo dije, tal vez no pasé tantas horas en la primera entrega, tal vez no habré hecho ninguna raid, tal vez no habré jugado los hechos históricos dentro del mundo del lore de Destiny. Pero aún así me sentí muy bien, porque por ese momento yo ya había gastado muchísimas horas en Destiny 2, ya me había sumergido dentro del lore y había entrado en toda la comunidad de Destiny. Por lo tanto, poder volver al lugar donde di mis primeros pasos
se sintió muy bien. Y ese es el tema al que quería llegar, el factor nostalgia. Muchas veces decidimos quedarnos con el recuerdo, a veces obviando los malos, a veces obviando los buenos, pero al final del día viviendo en el pasado. Muchas personas deciden no rejugar videojuegos que jugaron en su infancia para evitar arruinar esa magia, pero esa magia en realidad es eso, es nostalgia viva y pura. Puede resultar que aquel videojuego que jugaste hace años, en efecto, era bueno, pero en la mayoría de los casos no es así, ya sea por jugabilidad, por los gráficos o inclusive por la historia. Pero muchos juegos eran conceptos tan básicos que ni siquiera había cabida para imaginar cómo podrían ser en el futuro. En ese entonces estábamos tan acostumbrados a entregas buenas o de calidad que cuando una empresa sacaba un juego roto prácticamente sentenciaba a su muerte. Pero ahora ya no. Ahora los juegos salen rotos desde el día uno y es normal recibir parches a las horas de haber salido. Eso no significa que ahora los videojuegos sean malos en comparación a los de antaño. Significa que ahora somos más exigentes. Ahora ya no nos conformamos con un juego divertido. Ahora buscamos complejidad y realismo en el lugar donde menos deberíamos buscarlo. No es que ahora los juegos sean aburridos, lo que pasa es que tú te volviste aburrido. Tú ya no te diviertes igual, ya no te conformas con una pelota medio desinflada o con juguetes sin brazos o cabezas. Ahora gastas dinero hasta por respirar. Ahora buscas dopamina express. Ahora buscas millones de polígonos para poder ver un ojo realista, para poder ver las marcas de expresión en la frente o los ojos, o para ver el movimiento del cabello chocando con el viento. Pero se te olvida que todo eso lo puedes ver saliendo un momento de tu cueva o bien de tu rutina. Los juegos son una experiencia. Puedes verlo como mero entretenimiento, como una pérdida de tiempo, pero piensa que para muchas personas es nuestro día a día. Y en experiencia propia fue lo que muchas veces me llevó de la mano en momentos de soledad. Y lo mejor de todo es que podemos volver a vivir esas experiencias. Así que no tengas miedo a la nostalgia y aprende a caminar con ella en vez de cargarla.